Un tip que les recomiendo si quieren ir usando el teléfono en el metro, úsenlo siempre y cuando las puertas del vagón estén cerradas. Bueno, vean este mar de gente, wow. Como que lo escuchas y dices, ok, es muy grande la Ciudad de México, ajá. Pero ya que estás en estos escenarios dices, no, pues claro. Amigos, amigas, ¿cómo se encuentran? Hoy tengo ganas de salir a dar la vuelta por la calle, hacer un video simplemente rondando por la ciudad a ver qué nos encontramos. Muy a la antigüita. Me comentan mucho, Luisillo, ¿por qué ya no haces los videos de antes saliendo a la ciudad a ver qué te encuentras? Pues la verdad es que es un poco difícil para mí hoy en día salir a la calle. Supongo que me he hecho demasiado conocido o como quieran llamarle y de verdad es complicado salir a la calle, es bastante cansado. No obstante, cuando quiero salir a la calle, aplico. Suena muy sencillo, ¿ok? Suena muy sencillo y lo es, pero es muy mágico. Te escondes el cabello atrás de la gorra, ¿ok? Te pones unas gafas, de preferencia más grandes a estas. Te bajas la gorra de esta manera. Cubrebocas, claro que sí. ¿Quién va caminando por ahí? ¿Quién es esa persona? De verdad, cuando ustedes lleguen a ver a una persona conocida en la calle que está así, usando gafas, gorra, cubrebocas, créanme, no es por gusto, ¿ok? Es porque esa persona en ese momento no quiere ser reconocida. Oh, Luisito ya no es chido, ya no es humilde, debería de quedarse 5 horas ahí bajo el sol tomándose fotos con todos. Así que dije, ¿por qué no aplico esta misma técnica para salir a grabar? Y así yo creo que lograré grabar en el metro, en el centro, por las calles sin gran problema. Así que bueno, vamos a intentarlo, a ver si se puede, a ver si es una misión exitosa. Compré una camarita que creo yo también es discretona, ¿ok? Una camarita de acción cualquiera. ¿Funcionará bien? No lo sé, primera vez que hago esto, que intento este formato. Pero vamos, creo que vale la pena intentarlo. Seguramente queda un video divertido. Y si les gusta, pues hacemos otro, ¿ok? Y tal vez lo convertimos en un formato. Porque sí que me gusta salir a vagar por las calles, ¿ok? Tal vez hablaré mucho más bajo, ¿no? De repente tal vez no hablo para pasar encubierto por la ciudad. Y también porque creo que el hecho de que la gente te esté reconociendo por la ciudad impide que puedas documentar la esencia de las calles, ¿no? Como que todo se vuelve diferente, ya todo es una perspectiva distinta. Entonces, bueno, intentémoslo. Cabello bien guardado tras la gorra, gafas, gorra bien hasta abajo, cubrebocas. ¿Quién es esa persona caminando por la calle? Vamos, acompáñenme a ver qué nos encontramos. Un tip que les recomiendo si quieren ir usando el teléfono en el metro es úsenlo siempre y cuando las puertas del vagón estén cerradas. ¿Por qué? Porque la mayoría de los vagones del metro de la Ciudad de México son cerrados. ¿Para dónde va a correr el ladrón, no? Lo vas a ver ahí, así de, oye, dámelo, carnal. Y posiblemente todos los que estén en el vagón le van a hacer bolita para que te lo regrese. Entonces, siempre y cuando esté cerrada la puerta, úsalo libremente, todo chido. Y ya que estés llegando a una parada y se vaya a abrir la puerta, ahí sí lo guardas, lo escondes. Por ejemplo, vean, ahorita ya está bajando la velocidad, claramente se va a parar, ahí está. Se va a abrir la puerta, guardo mi teléfono, ñénguele, que se abra la puerta, ¿ok? Porque ahí es cuando el rufián, boom, puede escapar, ¿no? Entonces, te esperas tantito. Se vuelve a cerrar la puerta. Y listo. Una vez cerrada, lo vuelves a sacar. Sin problema de que, pues de que te lo tracalen por ahí, básicamente. Unas cuantas estaciones más tarde, hemos llegado, oh sí, a donde sucede toda la acción. Esta es la estación de Tacubaya. Aquí se juntan 3 líneas, ¿ok? Entonces eso significa que es una estación con mucho movimiento, hay mucho comercio, demasiado que ver. Ahora, Tacubaya es especialmente famosa porque de hecho hay una frase muy común que se dice aquí en la Ciudad de México que es vaya, vaya, Tacubaya. Si usted sabe, mejor ni vaya. Y ya de ahí se continúa la frase, no me la sé completa, pero sí es una expresión común, vaya, vaya, Tacubaya. Mucho comercio, aquí venden tarjetas, themes,
¡Ey! No venden el pillofón. ¿Qué pasó ahí? Tenemos que buscar la manera de meternos en el metro. Acá hay mucho comercio. Todas estas personas, yo creo, van hacia la superficie. No, vean este mar de gente. ¡Wow! Justo en estos escenarios es que uno se da cuenta de realmente lo masiva que es la Ciudad de México, ¿no? Como que lo escuchas y dices, ok, es muy grande la Ciudad de México, ajá. Pero ya que estás en estos escenarios dices, no, pues claro, evidentemente. Miren, nosotros nos vamos a ir por acá. ¿Para qué andar haciendo fila para tomar la escalera eléctrica cuando tenemos un buen par de piernas, ok? Sabroso par de piernas. Sí, en efecto, la escalera de caminar la tomamos como 4 carnales. Yo creo que toda esta gente va hacia afuera. ¿Cómo estás? Hacia la superficie. Ah, no, vean. Ya ni vi para dónde van los letreros. Esto nos lleva hacia otro vagón. Yo lo que quiero es salir. Por lo general aquí en los alrededores cercanos hay como mucho comercio, mucha vida. Entonces vamos a ver. Pero sí, wow. Justo ahorita pues ya empieza a ser más o menos la hora pico, llamémosle. Y se aprecia, ¿no? Se cala perfectamente. Ok, ya vi el letrero, ya me fijé. Salida para aquí. Oh, lo borgo es bien grande. Comentario negativo para, por ejemplo, las estaciones de metro aquí en la ciudad. Sí están, pero para nada adaptadas para personas en silla de ruedas, incluso personas de edad avanzada y demás. Sí, no se suele ver mucho. Bueno, vean, justo aquí sí. Este es como el elevador, ¿no? Por si vienes en silla de ruedas y así, eso está muy chido. Pero de ahí, la verdad es que no se suele ver mucho, ¿eh? No hay mucha accesibilidad. Aunque vean, ya me estoy mordiendo la lengua. Aquí también. Bueno, muy chido que lo estén incorporando. Veamos, ajá. Por acá salimos. Más comercio, calen. Que si el paste, que si su litrote de agua. Tomen agua, banda. Hidrátense, es bueno. Y bueno, salgamos acá a ver con qué nos encontramos. Mención especial a mi carnal que va cargando ahí. Uf, trabajo duro, pero trabajo honesto, ¿eh? Bien ahí por mi brother. Aquí que tenemos. Ah, pues bueno, aquí es un paradero, ¿ok? Un paradero o bien las alimentadoras también se les suele llamar, que pues es básicamente donde llegan todos los microbuses, traen a los pasajeros de diferentes partes de la ciudad que no están conectadas por el metro y listo, de aquí ya se pueden subir al metro y recorrer más largas distancias de una manera más eficiente, más rápida. Ay, este tipo de pasillos son los que a mí me gusta llamarles los pasillos del ofertón. Vean acá, colocados así en la calle, encuentras de todito. La herramienta, el serrucho, el peluche, la pizza. Miren, rebanada de pizza, 20 varos. Buen precio. Algo de fruta fresca. ¿Cómo estás, carnal? Eso. Chido, papito. Tenemos que si los taquitos, tenemos que si los cacahuates. Wow, es bien grande este pasillo del ofertón. En una de mis primeras casas acá en Ciudad de México, había así en la esquina uno de estos pasillos. Y de verdad que sí, sí era chido para surtirte de lo que sea. Calen, ¿eh? Se encuentra de todo. Ah, miren que si la peli, ¿no? Vas cansado de regreso del trabajo a tu casa, pasas por una peli para relajarte, ¿no? Llegando. Y calen, aquí es como se forman las personas para tomar los microbuses, ¿no? Este es un orden más bien impuesto como por la gente. Como que no hay alguien realmente, una seguridad o lo que sea imponiéndolo. Simplemente alguien dice, aquí empieza la fila y de aquí nos vamos y se respeta bastante bien. Entonces llega el bus, no sé si sea este el que están esperando. Llega el bus y aquí la gente formadita se sube, ¿no? Ordenadamente, y ya de esta manera se conectan con otras zonas de la ciudad a las cuales el metro no los puede llevar. Vamos ahora a dirigirnos hacia, un poquito más hacia abajo. Uy, justo a tiempo. Ah, vean. Aquí en este tipo de vagones no aplica la técnica que les decía del teléfono, porque
sí son vagones largos, ¿ok? Que no tienen puertas intermedias, llamémosle. De hecho, estos son de los vagones más nuevos. Y pues sí, aquí sí con más cuidado porque te tracalean tu teléfono, se te va hasta el otro lado, ni te diste cuenta. Miren, este vagón está bastante rela. Vamos a encontrar un lugar. Acá está chido. Tenemos que ir, a ver, estamos en Tacubaya, ¿ok? Vamos dirección Pantitlán y tenemos que ir 2 estaciones, rapidito, Juanacatlán y Chapultepec. Ok, llegamos. Ah, caramba, sí es cierto. Oh, seguía infringiendo, tienes toda la razón. Gracias por decirme. Seguía infringiendo la pequeña ley. Gracias, igual tú. Ok, bueno, llegamos, ahora sí. Este es el metro Chapultepec. Ajá. Y bueno, a ver, salgamos. Ya ni me fijé por qué lado salimos. Ah, vean, acá hay un baño. Ah, pues aprovecho para pasar el bañito porque vale, que ya me anda. Hola, ¿te pago a ti? Ahí está, 5 pesitos. Me incluye mi papel de baño. Ok. Ah, bueno, está bastante limpio, está bastante bien. Sin problema. Ah, nada mal, vean, hasta jaboncito. Luego enoja, ¿no? Cuando tienes que pagar el baño y no te incluyen jabón. Pasa mucho, ¿no? Sucede seguido y es como, bro, ¿para qué estoy pagando mis 5 pesotes? Ajá, eso es algo a tomar en cuenta en la Ciudad de México. Sí, no hay muchos baños públicos gratuitos. Si estás en la calle, en el metro y así, no va a haber. Siempre son de paga. Vámonos, prosigamos. Continuemos. Caminemos por acá. A ver si hay salida, a ver si no me acabo encerrando. Y, bueno, ya desde aquí podemos tener un vistazo a la zona un poquito más de oficinas de la ciudad, ¿no? Ahí están los grandes edificios. Ya ni sé para dónde estoy caminando, ya esta calle se empieza a poner muy sola. Cuando deje de haber gente en la ciudad, omitan esas calles, ¿ok? Omitan, porque ahí es donde fácilmente uno es chacaleado. Pero vamos, miren, vamos a paso seguro. Aquí hay movimiento, nuevamente movimiento, todo bien, estamos a salvo. Sí, en la Ciudad de México es siempre buscar calles con movimiento, ¿ok? Donde haya gente, porque creo que si te llegan a chacalear rodeado de muchas personas, las mismas personas te van a llegar a apoyar. No sé, al menos así lo percibo. En cambio, si estás en una calle solito, mira, bro, suerte, ¿no? Suerte. Acá podemos ver otro de los métodos de transporte muy utilizados por los citadinos, que es el Metrobús, ¿ok? Justo aquí por esta avenida, la avenida Reforma, pasan los Metrobús de 2 pisos, que son bien cool, no sé. Siempre a la gente de otras ciudades como que les parece fascinante ver eso. Y, aquí podemos ver la hora pico, chéquense. Empieza la gente a formarse desde acá y se alarga, se alarga bastante la fila. Calen hasta acá, brum, y se siguen hasta allá formaditos, esperando que pues el próximo Metrobús que venga esté con espacio, ¿no? Que tenga disponibilidad. Sí, uno pensaría que hay suficientes Metrobuses porque los ves por todos lados, pero sí que se hacen filones tal como el que acabamos de presenciar. Y bueno, el Metrobús aquí en esta zona es bien eficiente. ¿Por qué? Porque tiene su propio carril. Entonces, mientras vemos que el tráfico se amontona acá por toda la avenida, vean, hasta allá el tráfico, ¿qué anda? Aquí el Metrobús tiene su propio carril. Hay uno que otro gandalla como este brother que se apaña. Miren este gandallota. Gandallazo este brother, véanlo. Bueno, no sé si taxis tengan un permiso especial, no sé, tal vez ya le estoy diciendo gandalla sin razón. Pero sí, en teoría es solamente para el Metrobús este carril y por eso es eficiente tomarlo acá, porque toma otra ruta que no toma el metro, ¿no? Y de igual manera creo que está cool porque vas ahí, si te tocan el segundo piso, vas turisteando, incluso vas viendo los edificios. Chido. El Metrobús, si no me equivoco, cuesta 6 pesos, ¿ok? 30 centavos de dólar, un pesito más que el metro subterráneo. Y bueno, acá estamos viendo un problema actual en la Ciudad de México que me gustaría exponer, de verdad, me gustaría hablar de esto.
No hay ecobicis últimamente en la Ciudad de México, de verdad no las encuentras, pero por ningún lado. Esto, según tengo entendido, porque están trabajando en renovar las bicis, ¿no? Están trabajando en que estén más chidas, estén más bonitas, pero mientras tanto nos están dejando sin bicis, de verdad. Hoy por hoy no encuentras, ¿no? Es muy molesto. Yo me suelo mover en bicicleta por la ciudad y no hay por ningún lado. Entonces es como, ajá, vamos a tener bicis nuevas, o eso dicen, pero de mientras es como, carnal, no hay, ¿no? A caminarle, no hay de otra. Así que, pues sí, exponerlo y decir, ¿qué óvole, no? ¿Qué vergas está pasando ahí? Hagan algo al respecto, que no hay bicis, ¿eh? Ya van unas buenas semanitas así con este problema. Uy, estos son de mis puestos favoritos. La frutita, fresquita, ¿eh? Los taquitos. En las calles de la ciudad, te vistes chido, estrenas ropa, ¿qué onda? Y te alimentas sabroso. ¿Qué quieres, no? ¿Qué gustas? Lo que sea. Ah, por cierto, dato curioso. En esta calle, para allá, tenemos una sucursal de fast food burgers. Entonces, si llegan a estar por acá y se les antoja, dense, dense vuelo. ¿Saben qué otro video falta en el canal que estaría bueno? Probando comida callejera en Ciudad de México. Hemos hecho comida callejera de casi todo el mundo, entonces, ¿por qué no de Ciudad de México? Alguna vez hice ese video con Coreano Vlogs, pero pues fue para su canal. Estaría bueno, ¿no? Hacer uno estilo Luisillo el Gordillo, porque como lo pueden ver, como lo pueden calar, opciones no faltan. Acá hay otra, acá hay otra, acá hay otra. Abundante la comida deliciosa, engordante por las calles de la ciudad. Pues bueno, amigos, amigas, con esto concluimos este video. Suficiente travesía por hoy. Me da mucha curiosidad saber qué les parece este formato, que es como, no sé, mucho más casual, mucho menos elaborado. De igual manera me imagino un formato más largo. Si les gustaría ver más aventuras por la ciudad con este formato, por favor, déjenlo abajo en los comentarios. Si sienten que hay un lugar interesante al cual podamos ir a dar la vuelta y documentar de esta manera casualita, sus recomendaciones son siempre, siempre bienvenidas. Muchísimas gracias por haberme acompañado. Nos vemos, ya lo saben, como siempre, en unos días con un video nuevo. Adiós.